Señor secretario, cuenta. Tenemos considerado por el día estudio de la partida 27, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Han confirmado su asistencia la ministra doña Antonia Orellana, la subsecretaria doña Luz Vidal y el jefe de Administración y Finanzas del Ministerio, señora Claudia Stanger. Perfecto, ¿podemos hacerlos pasar entonces? Porque yo ya los saludé y están todos afuera. ¿Cuál de todos estos libritos es? Economía. No sé qué vamos a hacer con el Ministerio de Economía. Oye, diputados, tenemos que ver cómo resolvemos economía. Porque se va a China el ministro. Sí, vuelve, pero vuelve. Que se quede. El ministro El 18. ¿Y cómo lo hacemos con la agenda? Que el ministro de Economía se va con el presidente a China y me había pedido que él quería estar, pero la Jime de la comisión me fue a decir que cómo lo hacemos porque nos va a atrasar todo, entonces yo le escribí ya al ministro, le dije porque no estaba por Zoom, pero en realidad es súper complicado por los horarios, entonces tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pues si dejamos para el final economía, es como raro, ¿no? Podríamos dejar para el final economía. Tenemos un montón, pues. No, o sea, podemos dejarlo para el final. Dejemos para el final economía. Porque tenemos Hacienda, que lo que pasa es que economía es grande. Y tenemos desarrollo social. Entonces partamos, después de mujer, vamos a desarrollo social. Y tesoro al final. Sí, pero es acá. Está en esta primera. Ya. Ya, organicémoslo para que pueda estar el ministro, ¿les parece? Sí, absolutamente. Ya. Háganos una propuesta a la primera de cómo ordenamos la agenda. Ya. Ya, muy buenos días, buenas tardes, estimada ministra. Antonia Orellana, que nos acompaña con la subsecretaria, con su equipo. Le damos la bienvenida y la palabra. Secretario. Señora Presidenta, este presupuesto contempla 2 capítulos, con 2 programas, el primero y tercer segundo. En su conjunto tiene un incremento real del 1.7% que corresponde a 1.421 millones de pesos. Perfecto. ¿Para compartir pantalla? La tenemos aquí, así que si quiere partimos. Porque los diputados tienen sesión de comisión, entonces... ¿Les parece, colegas, que partamos con el papel nomás, como en los viejos tiempos? Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludo a la comisión, sus parlamentarios. Estamos acá para poder presentar la partida 27 correspondiente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer. Los aspectos más relevantes de este presupuesto 2024 tienen que ver con un incremento, tal como se indicaba, del 1,7% respecto a la base de comparación del año 2023. Este aumento está enfocado en el fortalecimiento institucional, en el fortalecimiento técnico de los programas de atención a la violencia de género, la continuidad del programa del Fondo de Transversalización de Género, un aumento en el subtítulo de bienes y servicios para mejorar y modernizar la gestión para ahorro futuro y a la vez una actualización importante en el área informática, tanto en el Ministerio como en el servicio, por obsolescencia desde la última adquisición. Específicamente, el gasto inercial de nuestro ministerio tiene un incremento de un 7,7% respecto del año 2023, que considera el gasto en personas, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros y, por supuesto, la continuidad y mejora del financiamiento de la oferta programática a las personas. Este gasto inercial, aprovecho de comentar, podría haberse incrementado también para esta cartera desde la promulgación de la Ley Integral de Violencia, cuyo informe financiero contempla
228 millones para el primer año de vigencia, 762 para el segundo año y 890 para el tercer año y el régimen. Todo esto asociado sobre todo a la plataforma de gestión integrada de casos. Otros aspectos relevantes y de énfasis, es la segunda diapositiva, aspectos relevantes de nuestro presupuesto. En primer lugar, la relevancia respecto a la autonomía física, que es cómo empaquetamos aquello que está relacionado a violencia contra las mujeres. Esto gracias a un fortalecimiento de los programas asociados que tienen un crecimiento un 5,2%, gracias a que en un trabajo conjunto entre el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer se ha iniciado un rediseño de la oferta programática que nos permitió recuperar después de 5 años la formulación, digamos, la resolución favorable en el proceso de ex ante. Hay un aumento de recursos humanos suficiente para la atención integral para responder a un plan de expansión progresiva en toda la red de servicios para las víctimas de violencia. Una de los mayores comentarios que probablemente ustedes reciben en sus distritos tienen que ver con la dificultad entre la dupla psicosocial que atiende a las mujeres con su conexión con el resto del sistema de atención y protección. Esto tiene que ver principalmente con un crecimiento poco armónico entre la cantidad de dispositivos y sus contrapartes técnicas y por lo tanto para poder apostar a un aumento de la cobertura en la atención a la violencia contra las mujeres debemos fortalecer también el músculo operativo que es el Servicio Nacional de la Mujer. Seguir con la gestión de cobertura en los distintos programas sociales, tenemos un presupuesto de continuidad en ese sentido, y fortalecer la institucionalidad para materializar la transversalización de género, tanto a nivel central como también a nivel local en los territorios. Ustedes pueden haber trabajado con algunas de nuestras Seremi y notar, la precariedad de los equipos con los que trabajan, son muy escasos. Un resumen muy general del presupuesto. Los ingresos y gastos del proyecto de ley de presupuestos del Ministerio como cartera se incrementaron entonces, como hemos dicho, un 1,7% respecto de la base de comparación 2023. El aumento lo pueden apreciar en la columna 3 y en porcentaje en la columna 4. El subtítulo de aporte fiscal del Ministerio, el subtítulo 09, es el que más crece, que se incrementa en un 1,7%. Otros ingresos corrientes, subtítulo 0,8, decrece en un 2,8%, lo que corresponde a un trabajo bastante intensivo de recuperación de licencias médicas, principalmente. El gasto en personal presenta un incremento en el subtítulo 21, que es un aumento de 6%. Estos son 57 cupos. 50 de esos cupos son dotación del CERNAMEG a partir del concurso de planta aplazado continuamente desde el año 2021 y 7 cupos que van al Ministerio, específicamente la subsecretaría, tal como señalaba, equipos regionales y también profesionales de TI, de tecnologías de la información. Voy a explicar luego por qué. El gasto en bienes y servicios de consumo aumenta un 7,4%. Este subtítulo se vio reducido en varios años anteriores, por lo tanto, comenzamos el año pasado un incremento paulatino a partir del presupuesto 2023 para atender necesidades básicas cuya falta de atención termina afectando la operatoria, senadora, ¿cómo está?, del Ministerio y del Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, estamos recuperando presupuesto que se recortó en años anteriores. El subtítulo de transferencias corrientes decrece en un 1,5%, lo que está coordinado con las administraciones de las instituciones receptoras. Luego podré explicar ese proceso. Y el subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros es el que evidencia una mayor cantidad de aumento, un 203%, para financiar un plan de actualización tecnológica y de seguridad de la información, así como implementación de renovaciones necesarias. ¿Por qué? Como podemos haber conversado en distintas instancias de su tramitación, el principal proyecto de nuestro ministerio es la Ley Integral en contra de la violencia hacia las mujeres, que, entre otros, contempla la creación de un sistema de gestión integrada de información que está siendo trabajado con un proyecto en conjunto con el Banco Mundial, proyecto
que fue iniciado durante la gestión de la ministra Mónica Salaquet a manera de estudio y a la que nosotras le hemos dado continuidad para la conformación de una maqueta operativa. Y por lo tanto, todos estos avances tecnológicos requieren de una infraestructura de TI del Ministerio y del Servicio que esté a la altura del desafío que se ha puesto. Ministra, antes de que siga, usted dijo en la primera parte de la presentación que esto podría verse incrementado. Aquí dice, este gasto inercial podría haberse incrementado para esta cartera desde la promulgación de la Ley Integral de Violencia. Sí. Y aquí vemos que esto ya se incrementa en un 203%. ¿Podría incrementarse más aún? De aprobarse la ley, sí, porque incluye los recursos financieros para poder no solamente integrar al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y las instituciones relacionadas como los municipios con la atención, sino que uno de los objetivos del proyecto de ley integral es incluir a otras instituciones, como por ejemplo Carabineros, que son quienes aplican la pauta unificada de riesgo al momento de recibir las denuncias, los servicios de salud, a propósito del factor relevante que tienen en la detección y también en la primera atención, y, digamos, progresivamente otras instituciones que están consideradas dentro de la propuesta de transitorios del proyecto de ley. Todavía no logramos poner el... No importa. Ya. Sigamos. Sí. Estamos en la PPTD líneas programáticas, la tercera diapositiva. En ese recuadro se puede visualizar los programas de la cartera por línea programática, destacándose, tal como señalaba antes, la línea de autonomía física, que tiene un aumento en el presupuesto, que se debe al aumento en la línea de prevención de violencia contra las mujeres en un 85,9%, que compensa la disminución en atención inicial. Esto tiene que ver con el rediseño programático que fue validado a través de una recomendación favorable luego de 5 años. La línea de prevención, además, se está abordando en forma integral en el proyecto de ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. En cuanto a autonomía económica, se evidencia un decrecimiento de un 6,6% en las líneas de Prodemu y de Abeja Emprende. Esto quiero señalar que es una acción coordinada con los servicios, tanto con Prodemu, que el Ministerio de la Mujer ha asumido la presidencia de su directorio, como también con Cercotec, de quien depende Abeja Emprende. ¿Por qué es esto? Porque en dos sendos informes bajo dos gobiernos distintos, tanto la Dirección de Presupuestos como la Subsecretaría de Evaluación Social han formulado observaciones a toda la oferta programática del Estado que tiene que ver con fomento productivo, apresto laboral y participación en la vida económica de las mujeres, o sea, apoyo a la autonomía económica, como señalamos desde el Ministerio. Y, por lo tanto, hemos iniciado un trabajo coordinado entre las distintas instituciones para ir formulando cambios en la oferta programática para que se terminen estos vacíos que hay entre programas que terminan, por un lado, volviendo ineficiente la gran inversión que hace el Estado respecto a autonomía económica, pero también frustrando la expectativa de muchas mujeres. Nosotras sabemos que para nosotras sería el ideal que una mujer pudiera ingresar a nuestro programa de jefas de hogar y poder quizás finalizar en Corfo o en ProChile. Pero sabemos que hay baches y faltas de coordinación entre estas distintas iniciativas que nos hemos propuesto superar progresivamente en acuerdo con la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social. Y es por eso que en este momento aquellos programas no se aumentan, porque estamos esperando, al igual como nos hicimos cargo de las observaciones técnicas y también al informe de Contraloría respecto a la atención de violencia, hacernos cargo también respecto a observaciones que son bastante extendidas en el tiempo sobre el gasto fiscal en cuanto a autonomía económica. Vamos a iniciar este año con un ingreso de diferenciación programática entre Cernamec y Prodemu en el mes de diciembre, cuestión que ya está siendo trabajada coordinadamente con la Dirección de Presupuestos, con Evaluación Social, con los equipos de Prodemu y, por supuesto, de nuestro Cernamec. Por lo que uno debiera entender que estos dos que disminuyen van a tener su correlato en economía. Van a tener, no, porque Cercotec también tiene que rediseñar. ¿También va a disminuir? ¿Y entonces cómo nos vamos a hacer cargo de las mujeres?
Porque estoy entendiendo que estamos manteniendo continuidad en la... Está bien, pero no vas a incrementar. No van a incrementar. Y por lo tanto, ¿cómo vas a hacer para impulsar a las mujeres si tampoco vas a tener una mirada especializada en economía de ellas, ya sea Cercotec u otro? Lo que nos demuestra, lo que nos demuestran las evaluaciones técnicas es que, por ejemplo, la transferencia de recursos que hace el Ministerio de la Mujer hacia Cercotec respecto a Abeja Emprende no se traduce en bases de concurso ni condiciones especiales para las mujeres. Tienen un nivel muy bajo de adjudicación. Y por lo tanto no es que queramos eliminar un programa que de todas formas es bien valorado, sino que queremos mejorar su coordinación con el resto del, digamos, sistema de apoyo al emprendimiento, fomento productivo, autonomía e inserción laboral. Por eso señalo que vamos a partir primero con los 2 servicios que están más cerca de nosotras, que tienen que ver con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y con Prodemo para poder continuar con otros programas que están asociados a otros servicios. Me refiero no solo a Cercotec, también a CENSE, FOSIS, INDAP, con quienes hemos desarrollado ya un trabajo de diagnóstico respecto a cómo vamos mejorando. Que lo que queremos señalar es que no es tampoco una opinión del Ministerio, sino de informes que llevan ya 2 gobiernos respecto a cuánto realmente impactan estos programas. Entonces queremos mejorarlos claramente. Perfecto. ¿Diputada? Sí, senadora, presidenta. No. Porque igual esta materia en términos de la necesaria evaluación y rediseño de los programas es algo que ha cruzado mucho esta discusión presupuestaria, que tiene que ver con que hay una exigencia también de que cuando los programas o no tienen suficiente impacto o no están bien evaluados, es necesario repensarlo y rediseñarlos. Entonces, yo valoro en definitiva que acá quede muy explícito cuáles son esos programas con los cuales se parte. Creo que también lo mejor es no hacerlos todos de una vez, sino ir de manera progresiva. E insisto en el punto de que esto es algo que se ha estado solicitando. De hecho, ayer en la Comisión Especial Mixta era uno de los puntos, como qué se va a hacer con los programas que no están respondiendo. Muchas gracias, diputada. Yo quiero saludar, porque no lo había hecho, estaba exponiendo la ministra, la senadora Isabel Allende, que se sumó, y a la diputada Natalia Romero, que también se sumó, Quinta y región de Valparaíso y región de O'Higgins, respectivamente. Mi pregunta tenía más bien que ver porque yo entiendo que, y esto es algo que hemos conversado mucho, que tiene que haber buena evaluación, que los programas tienen que cumplir su objetivo, que no podemos estar destinando recursos que no cumplan con el objetivo, sino más bien cómo vamos a apoyar a las mujeres. Yo fui ministra vicepresidenta nacional de Prodemo, por eso mi corazoncito ahí tiene un cariño especial. ¿Cómo vamos a hacer para que los programas que tienen que surtir efecto para impulsar y promover a la mujer no dejen de estar presentes? Entonces, lo que yo escucho, y puedo estar súper equivocada, es que ustedes van a reducir presupuesto porque no se está usando los recursos para cumplir el objetivo. Pero si ustedes los reducen, debiéramos tenerlos en algún lado para que efectivamente se ocupen adecuadamente y se promueva a la mujer, se le capacite, se le empodere, etcétera. Pero estoy escuchando que no necesariamente va a haber más plata en otro lado, sino que, y me corrige usted, lo que se quiere hacer es que efectivamente en Cercotec, en FOSIS, en INDAP, etcétera, 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 se tenga una mirada que promueva a la mujer. Así es. Por lo tanto, tendríamos que preguntarle, cuando veamos economía, y en Cercotec específicamente, y aquí no tenemos a FOSIS, sí, FOSIS lo tenemos acá por desarrollo social, agricultura no entra acá, pero preguntarles qué es lo que van a hacer ellos para cumplir con el objetivo que la ministra nos está señalando. Por cierto, Presidenta, y por su intermedio, en ese sentido hemos reforzado el trabajo interministerial previo a estos ex-ante a propósito de los compromisos ministeriales de género, de la reformulación del plan de igualdad y del siguiente punto respecto a las líneas programáticas, que nos ha permitido ir anticipando pilotos exitosos a través del Fondo de Transversalización de Género, que se aprecia con un presupuesto de continuidad. ¿Qué iniciativas hemos financiado a través del Fondo de Transversalización de Género? Por ejemplo, la próxima Feria de Patrimonio Cultural Campesino de las Mujeres Rurales, que se inicia el 11 de octubre en la Plaza de la Constitución y que le va a entregar un espacio de comercialización extra a las pequeñas productoras asociadas a INDAP que se vieron afectadas por la temporada de incendios
y temporales en principalmente las 3 regiones más afectadas. Es una cuestión específica que nos permite buscar espacios de comercialización extra. También, por ejemplo, otra iniciativa asociada tiene que ver con el acceso a servicios. Una iniciativa muy exitosa del Fondo de Transversalización de Género tiene que ver con la habilitación de espacios de cuidado en más de 200 oficinas del registro civil. ¿Qué son estos espacios? Salas de lactancia, baños con mudadores, espacio de espera para los niños y niñas, pues sabemos sobre todo en regiones, las mujeres van a la zona céntrica, a la oficina de Chile Atiende a hacer todos sus trámites por el día con los niños. Por ejemplo, también la habilitación de espacios aptos para las personas del trastorno espectro autista, adelantándonos también a la vigencia de la ley TEA. Ahí estamos viendo y probando lo que debiera ser esta nueva oferta en autonomía económica que se haga cargo de estas observaciones. En la siguiente diapositiva está la línea programática de gastos de apoyo a la gestión. Se aprecia un incremento de 7,7 como cartera, está orientado a fortalecer a la institución. Este es un ministerio nuevo, creado hace pocos años, que en buena parte de su desarrollo se encontró con todas las restricciones obvias asociadas a la pandemia de COVID-19. En esto se considera el incremento de personal y de bienes y servicios de consumo indispensables para el adecuado funcionamiento. El gasto en personal, como señalaba, permite un aumento en 57 cupos, 50 de ellos son para el servicio, para el concurso de planta largamente postergado, y 7 para la subsecretaría destinados, como señalaba, equipos regionales y fortalecimiento de equipos de TI. En bienes y servicios de consumo, como pueden observar, hay un aumento importante que me gustaría poder explicar. Considera recursos asignados a la continuidad del proyecto de habilitación de nuevas dependencias del Ministerio. ¿Por qué esto es relevante? Porque actualmente el Ministerio ocupa una oficina privada, ocupa un edificio privado que significa un gran costo. La habilitación de estas nuevas dependencias en el ex edificio de la Nación, en el centro de Santiago, va a permitir un ahorro futuro de 700 millones de pesos anuales, que esperamos precisamente ¿Ese edificio van a ocupar ustedes? Sí. O sea, perdió trabajo. No, lo vamos a compartir, somos chiquititas. Ya, esa es una pelea antigua que teníamos cuando estaba en el ministerio. Estamos de que lográramos instalar ahí con el Ministerio del Trabajo. Con trabajo. Que yo decía que estaba Hacienda, debía estar el ministro o ministra del Trabajo ahí en la Plaza de la Constitución. Vamos a compartir oficinas ahí con trabajo. Primera y segunda planta para el ministerio, el subterráneo también, y el resto para trabajo. Pero para nosotros esto es un punto relevante porque permite un ahorro futuro y también una estabilidad. Fue un trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y también con bienes nacionales. En cuanto a la subsecretaría, en la siguiente diapositiva, lo que ya he mencionado, los cupos que aumentan para los equipos de Ceremis y de tecnologías de la información, el 15,2% respecto a la continuidad del proyecto de habilitación de las nuevas dependencias del Ministerio y Ceremi Metropolitana, estamos todos ahí. El subtítulo 24 de transferencias corrientes es solo continuidad del presupuesto anterior. Y el subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros evidencia un aumento importante, un 254,2%. ¿A qué está orientado? Está orientado netamente a actualización de equipos por obsolescencia tecnológica desde la creación del Ministerio. O sea, una renovación que está necesaria luego de la primera capa de equipamiento que vino con la creación del Ministerio en el año 2017. ¿Cuáles son los hitos más relevantes de acuerdo a las estrategias? Ahí pueden, en la siguiente, ahí está. Y los compromisos plasmados en el plan de gobierno, como también en la continuidad de metas que son de Estado, como las del plan de igualdad lanzado el año 2018. En primer lugar, el fortalecimiento institucional para cumplir las funciones que nos asigna la ley, que son de transversalización, capacitación y transferencia de capacidades a otras organizaciones. Aquí queremos comentar anualmente nuestra división de estudios y capacitación noble y esforzada, compuesta por 4 personas, capacita anualmente a cerca de 4.000 funcionarios. Y a eso le hemos sumado un esfuerzo especial financiado a través del Fondo de Transversalización de Género, el Plan Prevenir, en conjunto con el Servicio Civil y su campus virtual,
que tiene la meta de capacitar 100.000 funcionarios y funcionarias públicas, incluyendo un eslabón que nos faltaba muy importantemente, que son las y los funcionarios municipales. Nos hemos puesto esa meta de 100.000 al 2024 y ya vamos aproximadamente en 30.000. Son 7 cursos, así que vamos midiendo según quienes los completan. Otra cuestión muy relevante respecto al presupuesto de la subsecretaría tiene que ver con el seguimiento al Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres y al Plan Nacional de Violencia de Género. Esto tiene que ver con el desarrollo de la plataforma online que permita visualizar el seguimiento de las metas asociadas a estos planes. ¿Por qué? Porque estamos actualmente en el país en nuestro 4º Plan Nacional de Igualdad. El primero se realizó el año 1996 y la modificación que hemos introducido en esta gestión es que no esperamos a que comience el gobierno que viene para empezar a gestionar el plan de igualdad, sino que hemos determinado iniciar el cumplimiento de las metas bajo nuestro gobierno y como forma de fortalecer ese trabajo de transversalización, que tenga una plataforma de seguimiento que pueda revisar cuánto avanzan todas las medidas comprometidas por los distintos ministerios y servicios. Lo mismo ocurre para el plan de violencia de género. Otro punto muy relevante, y a propósito de todo lo que he indicado respecto a actualización tecnológica, tiene que ver con el trabajo colaborativo con el Banco Mundial, en continuidad con la etapa previa que fue iniciada por la ministra Mónica Salaquet, para la implementación de una plataforma de control de casos de violencia contra las mujeres y un módulo de reportería, que esperamos sea la base tecnológica para el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género. Esto para nosotras es fundamental. ¿Por qué? Y eso yo creo que todos ustedes como representantes de sus distritos lo saben. Actualmente, por falta de diálogo e interoperabilidad entre las distintas instituciones, tenemos un efecto de rebote importante, de desistimiento de las denuncias de violencia contra las mujeres y de falta de eficacia de los programas, que en casos de violencia se expresa en mayor riesgo, y por lo tanto esto es una necesidad imperativa en la que además estamos dando continuidad a un proyecto que fue iniciado bajo el anterior gobierno y que por lo tanto nos muestra que la violencia contra las mujeres y su combate es una política de Estado. Y en último lugar, el apoyo a la gestión a través del cambio de dependencia y las distintas certificaciones en sistemas de gestión de la calidad. Respecto a transversalización de género, como pueden revisar, hay una rebaja de un 10,9% que no impacta en la continuidad del programa, tiene que ver con ajustes y evaluaciones internas, y el subtítulo 24 de transferencias corrientes que presenta continuidad. Los hitos relevantes del programa de transversalización de género, ya adelanté 2, que era el del mercado para las mujeres productoras afectadas por las, digamos, distintas, por los incendios y luego las lluvias, o lo del registro civil, pero tenemos una muy buena evaluación de la innovación que significó el año pasado la creación del Fondo de Transversalización de Género. En primer lugar, me gustaría destacar que solo se asignaron recursos a instituciones públicas. Fue una decisión del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a inicios del año 2023, para su primer año de gestión del programa, que además este año queda establecido en la glosa, solo instituciones públicas. ¿Cuál es la razón, perdón, ministra? Porque nos interesa que sea un espacio de fortalecimiento de la llegada de los servicios a las mujeres. También porque fue una observación muy importante que se hizo en la subcomisión mixta de presupuestos del periodo anterior, el cómo esto se podría expresar en arbitrariedades respecto a la asignación. Y por lo tanto tomamos una definición que fue fortalecer las instituciones que tienen una misión pública. Y en segundo lugar, ¿Para este año ese criterio se mantiene? Se mantiene en la glosa. Quiero indicar, diputado, que si bien como ministra yo mantenía la posición de que hay importantes organizaciones de derecho privado con las cuales nosotras de hecho trabajamos, fue posición y preocupación de la anterior subcomisión mixta de presupuesto el que solo se pudiera establecer para mis instituciones públicas. Consta ahí en la tramitación de la ley. En ese caso tenía que ver con
preocupaciones respecto al criterio que pudiéramos utilizar como Ministerio de la Mujer. En la actualidad nos parece pertinente, a la luz de la demanda por una mayor transparencia y seguimiento de las transferencias corrientes de los recursos del Estado, el mantener esa glosa que fue incluida el año pasado. Otra cuestión que fue una definición de nuestro ministerio ya en el mes de diciembre fue que todos quienes postularan iniciativas para el Fondo de Transversalización de Género iban a tener que rendir los recursos mediante el sistema de rendición de cuentas de Contraloría. Nos adelantamos un poco ahí, pero esa decisión resultó ser una buena práctica, ya que permite el control sincrónico del uso de los recursos públicos y va a ser ahora no solo una solicitud para la postulación de los fondos de transversalización de género, sino que una obligación para el año 2024 conforme glosa. Podemos detallar más, si es necesidad de la comisión, qué cosas se han financiado, pero quiero señalar que acá hay un nivel abarcativo respecto a distintos rincones del Estado que es muy relevante. O sea, yo comentaba recién respecto a las oficinas, 200 oficinas del registro civil, para que sean más amables para las usuarias, que son las que principalmente hacen esos trámites. También estamos a punto de firmar el convenio con Carabineros de Chile, con un gran esfuerzo de la General Sosa, para poder difundir las salas de familia, que son tan importantes en la denuncia de la violencia contra las mujeres, su ubicación, que se sepa qué son y para qué sirven. Es decir, es un fondo que está sirviendo para apalancar las buenas prácticas de los distintos servicios, ministerios e instituciones públicas y para poder reforzar la llegada de las mujeres a ellos. Para este año 2024, entonces, vamos a continuar con aquellas exigencias respecto a la rendición de cuentas en el sistema SISREC de Contraloría. Esperamos poder optimizar los tiempos asociados al proceso de otorgamiento y ejecución de los montos asignados y dar continuidad a iniciativas que se han estado gestionando, como por ejemplo las que tienen que ver con formación y capacitación, casi como transferencia de competencias. Ahora vamos a la siguiente, que tiene que ver con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Acá, senadora, a partir de esta lámina vamos a conversar directamente lo que llega precisamente a las mujeres y espero poder también responder la inquietud que tiene que ver con la llegada de programas de autonomía económica. En primer lugar, el gasto en personal presenta un incremento de un 8,4% que corresponde a 50 cupos que están asociados a la regularización del concurso de planta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Hay que recordar que este proceso está pendiente desde el año 2021 y se inició, mas no pudo tener continuidad a propósito de que fue 3 veces objetado por formulación técnica por la Contraloría. Por lo tanto, es un proceso pendiente hacia también los funcionarios y funcionarias. Hay un aumento de 2,1% respecto al financiamiento de jardines infantiles. Resta decir que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es un servicio con alta composición de mujeres que son las causantes en la legislación actual del beneficio de sala, cuna y jardín infantil. Y por lo demás que tenemos que darle el ejemplo también respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar. Las transferencias corrientes evidencian un decrecimiento de un 5,4%, que es el resultado de la apertura en la distribución para mayor nivel de transparencia en la información asociada al gasto público y, tal como señalaba previamente, respecto de la oferta de Prodemu y FUNFAS, se encuentran en proceso de rediseño y reorientación de su oferta programática. Mantener permanentemente programas que están objetados impide también su crecimiento. Y es nuestro objetivo, ahora que Prodemu depende del Ministerio de la Mujer en términos de la presidencia de la Fundación, que la oferta sea pertinente, no cuente con objeciones técnicas y sea articulada con la del servicio para que podamos romper con ese dicho que se hace tan informalmente de que se duplica. Nosotros sabemos que no son las mismas mujeres las que se atienden, pero tenemos que distinguir entre cada institución. Y bueno, la adquisición de activos no financieros tiene un incremento para reposición de mobiliario y equipamiento tecnológico. Quiero decir que esto es algo que se ha postergado por más de 10 años. Y como señalaba, estamos apostando a un gran desafío tecnológico de gestión
y de integración de la atención en violencia contra las mujeres, que requiere de equipos que puedan sostener esa mejora. Los hitos entonces más relevantes de estos gastos tienen que ver con el concurso de planta, gestionar un diseño armónico de oferta programática entre el servicio Prodemu y Cercotec. Y quiero señalar, porque era una preocupación de esta comisión, respecto al sostener la oferta, a la vez que cumpliendo con las reglas de evaluación interna en el Estado, los mejoramos. Y eso ha involucrado la gestión por parte de los equipos regionales de Cernamec y de Prodemu, con apoyo de nuestras Ceremis y de nuestra División de Políticas de Igualdad, de proyectos ARI, en conjunto con los fondos regionales. Esto ha logrado la aprobación de 16.000 millones en distintas regiones del país. Casi 17.000. Casi 17.000, que nos permiten sostener oferta a la vez que reorientamos. Y eso corre por igual porque asumimos una nueva responsabilidad para Cernamec como también para Prodemu. A propósito también de lo ya indicado, el programa de Mujer y Trabajo. Hay una disminución del gasto en personal conforme a la obligación de la legislación vigente de traspasar honorarios a contrata. Número 22 de bienes y servicios y de consumo muestra continuidad, y las transferencias corrientes, el impacto tal como hemos indicado previamente, está en Abeja Emprende conforme al acuerdo de evaluación con Cercotec, y lo relevante en esta lámina es la apertura de las transferencias entre organizaciones del sector público y privado, lo que nos permite mayores niveles de transparencia y de claridad respecto al gasto. Los hitos más relevantes del programa Mujer y Trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, que es... Entonces, la oferta programática de Mujer y Trabajo es principalmente de continuidad mediante sus componentes de apoyo transversales, programa Mujeres Jefas de Hogar, 4 a 7 y Mujer Emprende. Y respecto al programa de Abeja Emprende, tenemos este acuerdo de ingreso de evaluación para el rediseño del programa para aumentar su efectividad. La siguiente, por favor. Esta es la innovación más relevante en el presupuesto y en la gestión, que es el programa de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Iniciamos el año pasado un rediseño ex ante de la línea programática de violencia contra las mujeres, que se aprobó a fines de septiembre, lo cual, como señalaba, es una alegría para el servicio y para el Ministerio porque recupera la recomendación favorable después de 5 años. El rediseño reorganiza y mejora las intervenciones de los actuales programas de prevención de violencia contra la mujer, de atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres, y lo reformula en un nuevo programa que, más que distinguir entre distintos tipos de legislación, que es poco abarcativa, y por eso estamos tramitando la ley integral, estamos buscando un acercamiento de acuerdo al nivel de impacto de la violencia. Es decir, hemos dividido en un programa de atención inicial en violencia de género, es decir, cuando estamos hablando de una trayectoria iniciática de violencia y victimización, y un programa de recuperación del ejercicio de autonomía para víctimas y sobrevivientes de violencia de género aguda, asumiendo que, independiente de que entonces el tipo penal pueda ser el mismo respecto al apoyo jurídico que nosotras hacemos, se requieren distintas intervenciones cuando alguien se ha visto expuesta a una trayectoria de violencia por primera vez, tal como nos muestran las estadísticas, una demora de 7 años en denunciar. Para estos 3 nuevos programas, el presupuesto del año 2024 contempla 23.405 millones de pesos, lo que representa un aumento de 1.156 millones de pesos. Nosotros sabemos que respecto a otros presupuestos que revisa esta comisión es un aumento pequeño, pero para nosotras es muy significativo y es un aumento importante respecto a lo asignado el año 2023 en esta línea programática. El hito más relevante en esto es, por supuesto, haber obtenido la recomendación favorable en el proceso ex ante que permite avanzar en la mejora de las intervenciones
la implementación de estos programas rediseñados, prevención de las violencias, atención inicial en violencias y recuperación del ejercicio de la autonomía para víctimas y sobrevivientes, que sería un programa completamente nuevo. Además, esto incluye la instalación de 2 nuevos centros de atención a la violencia sexual, financiadas en el contexto de las acciones e iniciativas del Plan Estado Presente y comprometidas por el presidente en las comunas de Alto Hospicio y Coquimbo. Estas no son casuales, sino que obedecen también al aumento porcentual de las denuncias. Y son 2 lugares que, como buena parte del norte chico y grande del país, no contaban con oferta cercana ni siquiera para poder redirigir usuarias de región a región. Lo último, respecto a uno de los puntos que suele ser más requerido por las autoridades locales, que es la lógica de las casas de acogida, que suele ser una preocupación. Eso no está acá. ¿Cuál? Esa de la evaluación no está aquí. No está en el papel. No, para que la puedan. Solo eso, para que puedan imprimirla, por favor. Sí. Y en ese sentido hay una modificación de la lógica de las casas de acogida en esta reorientación programática hacia residencias transitorias, y estamos también distinguiendo la atención que se da en la misma casa de acogida, es decir, la atención residencial de la atención reparatoria, incorporando atenciones ambulatorias para quienes están en las residencias. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el hecho mismo de estar en un momento en una casa de acogida, que, como recordaremos, de acuerdo a la legislación, es para casos de riesgo vital inminente, y hay oferta que de todas formas se mantiene, que es ambulatoria y que tiene que ver con la recuperación de la autonomía. La última, por favor. Esa era la última. La reformulación, entonces, en resumen, de la oferta programática de Cernameg, que hoy mantiene una observación técnica, no es algo que hayamos abandonado, es la que tiene precisamente que ver con la articulación con otros servicios y, por lo tanto, no depende exclusivamente del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. De todas formas, mediante un oficio con acuerdo con la Dirección de Presupuestos, se encuentra comprometida para el mes de diciembre de 2023, esto como una excepción al proceso ex ante formal. ¿Por qué? Porque, tal como se ha dicho, necesitamos poner más énfasis en la autonomía económica de las mujeres, en su inserción laboral, en su fomento productivo, y por lo tanto esto va a permitir agilizar los tiempos y trabajar las propuestas de manera articulada entre el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer, Prodemu, y esperamos a futuro el resto de las instituciones que tienen programas muy valorados pero que requieren ajuste respecto a estas materias. Esa es la presentación, presidente. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra a mis colegas. Senadora Isabel Allende. Presidenta, permítame primero saludar a la ministra, a todo su equipo. Y yo llegué tarde, así que no sé si lo tengo todo bastante claro. Pero lo primero, no sé si me imagino que hubiese sido deseable quizás un incremento del presupuesto más significativo. Yo sé que estamos muy restringidos, pero un gobierno que tiene particular sensibilidad a los temas de género hubiese esperado un aumento un poco más significativo. Y después le solicitaría un detalle de cada uno de estos programas a nivel regional, porque en la región se sabe bien poco. Entonces yo creo que es súper importante la ejecución de cada uno de estos programas, a cuántos beneficiarios, en fin, ayudaría muchísimo. Y después, yo creo que es bien importante, no me ha quedado claro esto de la suspensión del programa Abeja y que se va a rediseñar con Cercotec, pero al mismo tiempo Cercotec parece disminuir su... Entonces yo creo que tiene que explicarlo más, porque de verdad no lo entiendo. Porque si hablamos de autonomía, yo entiendo que esto es una de las posibilidades que se le entrega a las mujeres de que puedan iniciar, digamos, o hacer emprendimientos que le permita, obviamente, ganar esa autonomía. Entonces, hay una cierta contradicción, siento, entre lo que se menciona, que yo creo que uno de los roles más importantes, lograr la autonomía de las mujeres. En la medida que tienen más autonomía, tienen más posibilidades, no solo de pararse frente a la vida, sino también frente a la violencia. Uno de los temas, digamos, que afecta a las mujeres justamente es la falta de autonomía, y por eso muchas veces permiten las violencias o los abusos. Yo valoro mucho el programa 4.7, porque creo que, hablando de inserción laboral, es un tema bien importante,
Y creo que, claro, el mundo rural tiene otra realidad del mundo urbano, que quizás tiene otro horario, pero ese programa me alegro que por lo menos no haya rebajado. Yo me gustaría, oigo bastante la palabra continuidad, pero si no hay tanta alza de presupuesto, yo no sé cómo se mantiene continuo, pero no se incrementa. Entonces yo pienso que continuidad es como lo está diciendo, continuidad. Entonces no hay incremento y uno desearía, digamos, ver como programa de esto. Quizás igual, yo no sé, pero quizás pueda detallar un poco más, pero a mí me parece de repente estos ex programas, pero como que tienen nombres tan parecidos o las diferenciaciones no son tan obvias. El programa de prevención contra la violencia, atención inicial, recuperación del ejercicio de autonomía, no sé si después lo puede detallar un poco más, pero creo que es bien importante tener como claridad a este respecto. Y tampoco me queda claro la transversalización de género, si eso significaba, o sea, entendí algunas adecuaciones de oficina, eso se entiende, es muy loable, pero creo que no es suficiente. Quiero entender mejor qué es la transversalización, la presencia de encargadas de género en los ministerios, qué significa en datos concretos la transversalización de género, que es bien importante. Ahora, y respecto a la violencia, bueno, la ley marco que estamos tramitando ha sido lentísima y a cómo va a seguir lentísima porque no hay muchas concordancias de horario entre Constitución y mujer y las sesiones, digamos, son bastante lentas. Hemos aprendido que no somos de Constitución, que la verdad es que pueden estar una sesión entera por discutir una palabra. Entonces, es bastante complejo en el sentido del ritmo y la cantidad de horario. Entonces, yo no sé qué tanto afecta eso para una mirada más integral, que es un propósito número uno, digamos, que hemos planteado con la ministra y en este gobierno, que es un poco cómo ser más efectiva la violencia contra las mujeres, en términos preventivos, en términos de denuncia, en términos de eficacia, digamos, de la protección, de las medidas cautelares, el cómo disminuir los femicidios, los abusos, las violaciones, etcétera, que no parece ser tan fácil, que es un tema duro y que ocurre no solo en nuestro país, en general es mundial. Entonces, me gustaría cómo lo van a abordar para poder ver cómo avanzamos frente a una ley marco que no avanza, cómo puede avanzar a través de las políticas que tengan esta mirada de decir cómo logramos efectivamente de manera ya no solo preventiva, sino cautelar, y no solo eso, sino que también evitar las revictimizaciones, que es uno de los temas que siempre está presente en las denuncias y que hace que muchas mujeres prefieran ni siquiera denunciar, porque francamente es nada más humillante que estar sometida a esos procesos, en fin. Entonces me gustaría, si se pudiese extender un poco más, se lo agradecería. ¿Les parece si ofrecemos la palabra a los colegas y luego responde la ministra? Diputada. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, por supuesto a los senadores y a las senadoras que están presentes. Ministra, me quedan algunas dudas respecto precisamente del programa Mujer y Trabajo. Yo veo acá que hay una disminución en programas que son, como lo decía la senadora, que son muy importantes y que son claves, que tienen que ver con el programa 4 a 7, Mujeres Jefas de Hogar. Podríamos efectivamente discutir lo del programa Abeja Emprende, que en definitiva, efectivamente, ahí se puede discutir si son efectivos o no, pero el programa 4 a 7, el Mujeres Jefas de Hogar, que se mantienen, son programas que dan no solo valor, ¿no es cierto?, al trabajo que se hacen a través de los municipios, sino que además hoy día, cuando no hay una oferta de jardines infantiles que están vigentes o de también extensión, ¿no es cierto?, de las jornadas escolares, yo veo preocupante que no haya un incremento y que solo se mantenga o haya una baja en alguno de ellos. Y lo otro, preguntar, ministra, que lo hemos estado conversando en la Comisión de Mujer, este aumento en adquisición de activos no financieros, saber si la renovación de estos equipos computacionales vienen de la mano con la instalación de algún software que permita, ¿no es cierto?, interconectar las denuncias y que así se haga más rápido, ¿no es cierto?, la atención hacia las mujeres. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, diputado. Gracias, Presidenta.
al igual que la diputada Romero, quiero hacer una pregunta sobre los programas de mujer y trabajo. Quisiera saber cómo ha impactado en la creación de empleo femenino. Una de las promesas del presidente Boric es la creación o recuperación de 500.000 puestos de trabajo para mujeres. Y las últimas cifras del INE muestran que hay un incremento del desempleo de las mujeres de 1,1, llegando a 9,3, que es sobre, por supuesto, el promedio de desempleo de los hombres. Entonces, quisiera saber cómo los programas de mujer y trabajo han ayudado. Sabemos los resultados, no son buenos, pero cómo han ayudado a que quizás ese resultado no fuera peor. ¿Cómo evalúan ustedes finalmente el cumplimiento de los objetivos de esos programas? Gracias, presidenta. Muchas gracias. No sé si la diputada quiere hacer ninguno. Ya, yo voy a aprovechar entonces y así la ministra puede contestar. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. A mí ya varias cosas las fui preguntando, así que no voy a insistir en ellas. Me preocupa lo mismo que plantea la senadora Isabel Allende, que tiene que ver con mi interrupción en su presentación, porque el sentido del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es justamente lograr, ¿no es cierto?, que las condiciones, el reconocimiento, las desventajas, etcétera, 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 respecto de la mujer y la equidad de género sea algo que se vaya superando y que vayamos emparejando efectivamente la cancha, entre muchas otras cosas. Si nosotros vemos, y podríamos hacer la discusión de toda la historia, ¿no es cierto?, de qué pasó con los programas especiales, lo que hicieron las primeras damas con la creación de estas fundaciones, después se pasa al ministerio, varias de ellas, y finalmente se termina eliminando, porque a la larga vamos a ir eliminando esos programas y los vamos dando o en el fondo diciendo, ¿sabe qué? Usted que es Cercotec tiene que tener una mirada particular de la mujer, tiene que promover a la mujer, pero no le estamos dando los recursos porque aquí los disminuimos derechamente. Decimos, bueno, ¿cómo se va a hacer? Porque les vamos a pedir a Cercotec que con menos plata intencionen a la mujer. Y eso obviamente a mí me preocupa y yo quisiera saber cuál es la mirada de usted. Y después, un tema que yo quiero decirle, ministra, al menos yo vamos a estar súper vigilantes respecto de las mayores contrataciones en el Estado. Hay 90.000 contrataciones nuevas en el Estado, aquí vienen 57, y nosotros queremos saber para qué son. Lo mismo que, además, en un año que es restrictivo presupuestariamente, y por eso entendemos que bajan los presupuestos, eso lo entendemos, hay ciertas cosas que no me cuadran. Estoy mirándolo súper rápido, pero aumento en adquisición de activos no financieros, una parte la puedo entender, ya toda la parte informática para efectivamente mejorar en la atención y todo eso, pero hay otras que no las entiendo en un año que es restrictivo. Entonces ahí nos gustaría tener el detalle. Y lo último, me voy a sumar a la petición de la senadora Isabel Allende, ¿cómo bajan estos programas a nuestras regiones? Yo no tengo información de lo que pasa en el Maule. Y esto se lo dije a la ministra de Desarrollo Social a raíz de que ella es la encargada, Javiera Toro, de todo el tema de inundaciones, que ha sido dramático en el Maule. ¿Cómo vamos a intencionar la ejecución de los presupuestos que no se han ejecutado por distintas razones para apoyar a la gente que lo está pasando mal? Y hasta ahora no hay respuesta. Estuvo la ministra el día viernes de la semana pasada en Licantén, tuvimos ahí una asamblea con la ciudadanía y la ciudadanía decía, llevamos 100 días y nos tienen absolutamente olvidados. Entonces también quisiéramos saber qué es lo que está pasando con los programas del ministerio, del servicio, de los distintos órganos relacionados al ministerio en las regiones y en las comunas, porque no hay información, o al menos en el caso mío no la hay, y obviamente me preocupa y no sé qué pasará con el resto de los colegas, así que ahí me sumo a la petición de la senadora. Ministra. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio voy a contestar varias de las preguntas y intentar contestar las inquietudes. En primer lugar, no hay una disminución del 4 a 7. Si se revisa la lámina del programa Mujer y Trabajo, diputada, exactamente la misma disminución que se observa en la primera parte de la... ¿En el 24? La disminución que se ve en el 24 pasa de uno a otro programa, y esto tiene que ver con la reorganización que se ha hecho extensiva a toda la ley de presupuesto. ¿La tiene ahí? No, es que está un poco chica. Sí,
Sí. Okay. Es decir, cambia de ubicación, no hay una disminución. Claudia, creo que lo tienes que hacer acá el micrófono para que quede para la sesión. Si es que era para más. Claudia Stenger, nuestra DAF. Buenas tardes. Le explicaba a la diputada que cuando dice 4-7 que sale como negativo, está en negativo en lo que es sector privado, pero está positivo abajo en el sector público por el mismo monto, exactamente el mismo monto. Lo que ocurre es que se reduce la apertura del subtítulo del ítem para mayor transparencia. Entonces así se queda más, es solamente eso, no existe una disminución. Ya. Aprovechando que está en ese capítulo, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Presupuestos, ¿ustedes tienen chequeado todas las publicaciones de transferencias que se han hecho a terceros? ¿Están arriba? Están todas arriba y, como señalaba, hemos hecho, previo a que ocurriera todo lo ocurrido durante el año, ya habíamos tomado la determinación de que el Fondo de Transversalización se ejecutaba solo con instituciones que estuvieran conectadas al sistema de rendición de cuentas de Contraloría, y además hicimos una actualización de todos los convenios con nuestras principales contrapartes, que son los municipios, a propósito precisamente de mayor claridad en las transferencias. Y usted nos respondió, ministra, el oficio de junio en que pedíamos la información de todas las transferencias que se habían hecho terceros. Ya he respondido. Podemos buscarlo ahora mientras. Ahora, ideal si lo había una muchas readecuaciones respecto a ejecución no tenemos espacio para hacer, porque la ejecución del Ministerio de la Mujer, la Subsecretaría del Servicio, es bastante alta. A agosto era un 80%. Respecto a lo que se señalaba, ¿podemos volver a la diapositiva que había pedido de Ari Propir, por favor? Respecto a transversalización, ahí hay que distinguir entre dos cuestiones. Uno es lo que depende institucionalmente del Ministerio en su estructura, que es la División de Políticas de Igualdad, creada por ley el año 2017 como parte de la estructura del Ministerio de la Mujer, y que establece la creación de puntos focales encargadas de género o contrapartes en todos los ministerios. Eso está desde el año 2017, y de hecho fue una creación muy previa a la ley, a partir por lo menos de la creación del programa de mejoramiento en gestión de género en los años 2000. Eso forma parte del trabajo regular del Ministerio. Paralelo a ello, el año pasado se creó el Fondo de Transversalización de Género. En el trabajo de las asesoras ministeriales de género y de la actualización del proceso de transversalización, podemos contar la actualización del Plan de Igualdad 2018-2030, que establecía una serie de metas a todos los servicios públicos. Evidentemente, ese plan elaborado el año 2018 requería una actualización luego de la pandemia, precisamente por los retrasos en aprendizaje, el retroceso en inserción laboral femenina y el aumento de la violencia asociada a la crisis, lo que nos hizo actualizarlo. Parte importante de la actualización incorpora también la misión institucional de Prodemu, a propósito de incorporarlo también en las metas e incluir fuertemente el desarrollo rural. Y, por supuesto, el desarrollo de iniciativas específicas para mujeres y el mejoramiento de los grados de gestión interna hacia las mujeres desde los servicios. Por ejemplo, el aumento de un 14 a un 44% de la adjudicación de los fondos de riego de la Comisión Nacional de Riego a mujeres mediante la modificación de su reglamento de postulación. O, por ejemplo, el aumento en un 50%, llegando a un pico histórico de mujeres conductoras del transporte público, no solamente en la red metropolitana de transporte público, sino en todas las regiones, a través de programas específicos articulados con CENSE. Otro ejemplo de transversalización fuera del Fondo de Transversalización es también la inclusión de cuotas en el Plan Maestras y Maestros de la Construcción del Ministerio de Vivienda, CENSE y la Cámara Chilena de la Construcción. Establecimos una cuota del 30% de capacitación con CENSE, pero también intermediación laboral a través de la Cámara Chilena en los proyectos más urgentes del plan.
y en ese sentido superamos ampliamente ya la cuota del 30% de mujeres certificadas como técnicas de construcción. Todas esas son iniciativas que comento enfocadas precisamente en autonomía económica como parte del proceso regular de transversalización a través de la división de políticas de igualdad y sus metas. Muy distinto es el fondo de transversalización. En primer lugar, a propósito de las contrataciones, la norma del fondo de transversalización solo permitió 3 contrataciones que tienen que ver exclusivamente con la gestión administrativa de los convenios entre instituciones públicas asociadas al fondo. En segundo lugar, algunas iniciativas que son financiadas del fondo de transversalización y que son quizás menos visibles que la modernización de 200 oficinas para que tengan espacios de cuidado en el registro civil. Por ejemplo, para apoyar la implementación de la ley de las mujeres de la pesca y las actividades conexas. Tenemos ahí un apoyo a los contenidos de la ley en su difusión. El establecimiento de programas 4 a 7 estivales en el Mineduc para aquellos rubros que son especialmente feminizados como turismo y agricultura, que requieren de espacios de cuidado durante el verano cuando las escuelas están cerradas y el 4 a 7 no funciona. Puedo indicar, por ejemplo, subsidios asociados a las mujeres víctimas de violencia de género, dirigidos especialmente desde Serviu, lo que ya indicaba respecto a la promoción de las salas de familia de carabineros. Por ejemplo, con la Comisión Nacional de Riego, programas de otorgamiento de fondos para el riego fotovoltaico en zonas de escasez hídrica, en relaciones exteriores, muy importante para nosotras a propósito del flujo de inquietudes que tenemos desde el exterior, la capacitación y establecimiento de puntos focales en todos los consulados para que puedan orientar a las mujeres chilenas en el exterior que sufren violencia, tanto respecto a la legislación local de los países de residencia como a sus posibilidades de atención a través del Estado chileno. Todo lo trabajado con la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto a la digitalización y así. Son programas que son pequeños. Hay que recordar que el Fondo de Transversalización de Género no es un fondo significativo respecto a otros volúmenes, pero lo que nos permite precisamente es probar esas iniciativas que queremos actualicen la oferta. Respecto a la presencia regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y Prodemu y el Ministerio de la Mujer. En primer lugar, por ejemplo, en la región del Maule está presente el programa Mujeres Jefas de Hogar en todas las comunas de la región. Contamos con un centro de atención y reparación integral en Linares. El centro de atención y reparación integral está orientado a atenciones en casos de violencia sexual y violencia física compleja, que requieren una atención más especializada en trauma complejo. Tenemos la casa de acogida en Linares, centros de la mujer presentes en Talca, Curicó, Linares, San Javier, Constitución. Ministra, para no demorar, hágamelo llegar a mí, porque Sí, supongo que no le interesa. Podemos enviar el detalle Creo nacional. que sería bueno que le manden el detalle a todos los colegas, a todos los diputados, a todos los senadores, porque hay información muy, muy importante. No quiero que me digan aquí el Maule, porque va a parecer un poquito abusivo, va a ser un poquito abusivo de la presidencia de la además comisión. yo estuve encargada de incendio en el Maule, así que conocí muy bien la región. Ahora me molestan con que soy falsa maulina. Pero en general los programas más extendidos son, como señalaba, el programa de jefas de hogar. Y en cuanto a atenciones, el nacional, ¿dónde está? Ese está por circunscripción. No, necesito el nacional. ¿De BCM o de todo? De BCM. Más de 70.000 mujeres en todo el país. Sí, en particular, el programa de violencia contra las mujeres atiende a más de 60.000 mujeres en todo el país. Eso, evidentemente, no es suficiente respecto a la magnitud ni tiene suficiente correlación con la violencia que se sufre ni el nivel de denuncias a nivel nacional. Pero precisamente lo que quiero expresar a los parlamentarios y parlamentarias por su intermedio, Presidenta, es que para poder optar a un aumento progresivo y agresivo, ¿cierto?, ambicioso
en la presencia de los programas de atención en violencia, requerimos un servicio que tenga musculatura suficiente para ello. Un ejemplo, desde el 2018 a la fecha se ha aumentado desde 48 a 96 dispositivos de 4 a 7 en la región metropolitana. Las contrapartes, por su parte, que son las encargadas de velar por el buen uso de los recursos, por el cumplimiento del estándar técnico de los talleres para niños y niñas, de los talleres de autonomía económica para sus madres, etcétera, se han mantenido en 2 funcionarias. Eso evidentemente va en desmedro de la capacidad de ejecución correcta de las metas del servicio. Y es por eso que, pudiendo y teniendo acuerdo con la DIPRES en que esto es necesario y esto es una prioridad, nosotras hemos optado, tal como al inicio del gobierno retiramos de la Contraloría el plan trienal de crecimiento de nuestro servicio y ministerio para poder adaptarlo a metas anuales que sean armónicas con las capacidades del servicio. Esperamos que con este aumento podamos optar a un aumento progresivo. Ahora bien, eso no quiere decir que no estemos buscando respuestas urgentes, Ari y Propir, por favor, en todas las regiones. Acá podemos ver todo lo que se ha gestionado durante este año a través de fondos regionales para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Fundación Prodemo en trabajo con nuestras Ceremis y también con el nivel central. Esto también lo podemos hacer llegar, pero detalla incluso la cantidad de usuarias que se ven beneficiadas. Muchos de esos tienen que ver precisamente con los programas de mujeres jefas de hogar y de distintos tipos de autonomía económica. Ahora, por último, respecto al rediseño de la oferta en autonomía económica, tal como indicaba, tenemos una observación que, no sé si ahí, DIPRES, Iván, me pueden recordar, pero ¿desde qué año están las OT en autonomía económica? Al menos desde el 2018 hay observaciones técnicas a todo el ecosistema de programas que tienen que ver con autonomía económica, apresto laboral, inserción laboral, intermediación, capacitación. Lo que hemos optado es por, en acuerdo con la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social, ingresar fuera del plazo corriente una reformulación para así poder tener un presupuesto de continuidad, porque si no, tendríamos que tener una reducción. Pero quizás de acuerdo a las reglas. Sí, quizás lo que podría hacer, ministra, es mandarnos un pequeño informe de eso para que lo tengamos todos, porque hay algo que se instala mucho en los medios de comunicación y es reiterativo, y es que hay mucho programa que no tiene buena evaluación y se mantiene, pero no hacemos nada. Entonces yo creo que para poder tomar decisiones es bueno tener información, y si ustedes hicieron el trabajo, mejor aún. ¿Les parece, colegas? Lo hicimos respecto a violencia contra las mujeres, recuperando la recomendación favorable, y lo estamos haciendo en conjunto con el intersector respecto a autonomía económica. Ahora, respecto a Abeja Emprende, yo sé que es un programa querido, pero no más de un 10% de los fondos de emprendimiento de Abeja Emprende se adjudicaban a mujeres. Y eso no tiene que ver con difusión, sino con la construcción del instrumento. ¿Por qué? Y a propósito de la consulta del diputado Ramírez, por su intermedio, presidenta, la oferta programática en autonomía económica del Ministerio de la Mujer a través del Servicio Nacional de la Mujer y de Prodemo no está orientada hacia el trabajo formal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el programa Jefas de Hogar es un programa de inducción a la vida laboral a mujeres jefas de hogar que están precisamente en ese núcleo duro de cesantía, que es estar fuera del mercado laboral, no estar ni siquiera buscando, y que nunca ha buscado y que nunca ha trabajado, en su mayoría formal o informalmente. Y por lo tanto el programa Jefas de Hogar lo que contiene es un programa de inducción a la vida laboral. Por lo tanto, no genera de por sí empleo. Lo que permite es que mujeres que nunca siquiera han buscado trabajo sepan formular un CV, responder a una entrevista, poder identificar cuáles son sus fortalezas y por dónde podrían ir sus trayectorias laborales. Lo mismo respecto a Prodemo, que ahí la senadora bien conoce la oferta. Tiene que ver precisamente con eso.
por ejemplo, en el programa de mujeres rurales o en el programa de autonomía económica. Ahora, detallaba antes iniciativas que solo mediante gestión han orientado recursos ya existentes a aumentar los cupos posibles para las mujeres, como por ejemplo en construcción, como por ejemplo en transportes, y vamos a seguir en ese camino sabiendo que nos falta mucho para poder recuperar siquiera las tasas de inserción laboral formal que teníamos previo a la pandemia. Pero en ese sentido podemos enviar el detalle y una minuta detallada de cuáles son las acciones, los oficios, porque esto es un proceso que está respaldado por la Dirección de Presupuesto y la Subsecretaría de Evaluación Social, porque hemos asumido como un compromiso que el desafío que tiene hoy el mercado laboral para las mujeres y la recuperación del empleo requiere que nos hagamos cargo de las observaciones técnicas tan largamente expresadas. Eso precisamente se hace fuera del periodo normal, porque si no, si estuviéramos con las objeciones técnicas, de acuerdo a lo que se ha discutido en este mismo Congreso, deberíamos reducir la oferta. A ver, ministra, a mí me interesa harto este tema. Yo esta discusión la he tenido con la DIPRES en el pasado, cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo. A mí no me basta que me digan que hay una evaluación negativa, sino podemos ver las evaluaciones que se hicieron. Esta fue una discusión súper dura con el Ministerio de Hacienda en el tema de Más Capaz en el Ministerio del Trabajo. Terminaron por eliminar ese programa y lo eliminaron. ¿Por qué? Porque el piloto estaba mal evaluado y siempre ocuparon el piloto como argumento, cuando la verdad es que el piloto es para evaluar y corregir y no se evaluó después. Y lo que pretendía ese programa en particular era dar competencias laborales a los trabajadores para que pudieran reinsertarse o mantenerse o ascender. Y obviamente lo que necesitamos es que la mujer pueda acceder al mundo del trabajo con competencias, porque eso le da autonomía. Y si le damos autonomía a la mujer, obviamente todo el tema de violencia de género además lo supera, que es un tema que hacía el programa de promoción y desarrollo de la mujer, que es PRODEMO, porque se llama PRODEMO. Entonces a mí en lo personal me interesa saber cuáles son las evaluaciones y cuáles son las propuestas para que efectivamente la mujer pueda insertarse, mantenerse y promoverse en el mundo del trabajo, porque si no, no le vamos a dar nunca autonomía, y es lo que obviamente creo se persigue con esto. Y termino con esto, la discusión de algunos ministros de Hacienda era, no nos interesa que haya más gente que quiera buscar trabajo porque eso afecta a los indicadores, por favor. O sea, queremos que los indicadores se afecten para que efectivamente demos respuesta a este tema. Y ojo, esto en un mundo además que tiene la amenaza de todo el tema de la inteligencia artificial, las transformaciones digitales y tecnológicas, donde necesitamos mejor componente de capacitación. Senadora Isabel Allende me estaba pidiendo la palabra. Ah, no, perdón, la diputada. Aquí somos de la región, por eso. Sí, quería agregar una solicitud a la minuta que ya se comprometió por parte del Ministerio, que es quizá ya lo habían considerado, pero solo sino para que se tome nota, de la evaluación del programa 4-7, porque el 4-7 mantiene los fondos, ya nos explicaron, pero yo creo que también es un programa bien importante que tengamos en consideración cómo está funcionando, porque hay muchas solicitudes de 4-7 en los distritos, los alcaldes siempre están pendientes, entonces, y creo que es un programa, si uno lo mira sin haber visto la evaluación, digamos que parece interesante, además hay un nexo con lo que se hace en los colegios, entonces me gustaría si pudieran sumar eso. Sí, respecto a la evaluación que hay en los programas, Presidenta, los principales hallazgos que tiene la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social en sus dos informes tienen que ver, en primer lugar, que son sistemas son programas sin sistemas de seguimiento y evaluación. Es decir, nos cuesta mucho, a menos que hagamos un seguimiento individual, el saber si una mujer que ingresó al Jefas de Hogar, efectivamente egresada del programa Jefas de Hogar, obtuvo trabajo a través de, por ejemplo, una OMIL local, o si pasó a la ruta del emprendimiento, por ejemplo, en el que es nuestro siguiente, digamos, eslabón en esa cadena, que es FOSIS. No hay interconexión, ni hay mecanismos de seguimiento y evaluación al respecto. La oferta programática de apresto laboral para mujeres es de bajo alcance y tiene también observaciones respecto a cuánto logra efectivamente conseguir trabajo.
Y ahí una de las principales falencias identificadas tiene que ver con la intermediación laboral, es decir, cómo los perfiles que se construyen en estos programas pueden encontrar su vaciamiento en un puesto de trabajo. Y hay también contenidos en las postulaciones que terminan excluyendo a las mujeres que están iniciando su trayectoria. No es por una mala onda o una mala disposición de Cercotec hacia las mujeres que la adjudicación de la Abeja Emprende es bajo, sino porque las bases no están considerando al público objetivo, así como solo modificando el requisito de la Comisión Nacional de Riego que exigía a las mujeres ser propietarias y ingresando una modificación muy pequeña que permitía que postularan con un permiso notarial. Aumentamos de un 14 al 44% porque las mujeres en el campo no son las dueñas de la propiedad. Hay muchos requisitos de ese tipo que vienen en la misma formulación de los programas que terminan excluyendo a las mujeres por no considerar sus realidades locales, ni tampoco la estadística general, por ejemplo, de acceso a la propiedad, de acceso a al financiamiento bancario, que es otra observación técnica permanente, ¿cierto? Que no se construyen perfiles de acceso al microfinanciamiento. En eso también hay que reconocer que había un esfuerzo permanente, por ejemplo, de bancos, entre ellos la banca estatal, el Banco Estado, pero eso tiene que ver principalmente con las observaciones. Podemos enviar el detalle y los dos informes de ambas, pero esas son las justificaciones tanto técnicas, pero para nosotras también políticas, de que si queremos hacer el esfuerzo de recuperar la inserción laboral femenina y nuestra participación también en la producción a partir de las pequeñas productoras, exportadoras y empresarias, tenemos que hacerlo modificando. Muchas gracias, ministra. No hay más preguntas, están votando los diputados. Pregunta antes que se vayan, ¿quieren que votemos el presupuesto o lo dejamos pendiente? Yo lo dejaría pendiente. Ya, ok. Lo dejamos pendiente entonces y la invitamos, ¿ya? Porque no está seguro y tengo que respetar su petición, ¿ya? Ministra, le pido que nos haga llegar la información. No creo que vaya a haber problema con el presupuesto, solo aclarar las dudas, ¿ya? Y muchas gracias por su presentación tan clara. Gracias, senadora Allende, por acompañarnos. Sé que este es un tema que le importa mucho. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.